¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia hay entre darse a los demás y dar a los demás? Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Lares, seminarista del segundo año de Filosofía, y esto es Me Encanta el Evangelio. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta pobre viuda ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Quisiera comenzar con una frase de una canción que todos conocemos, que resumiría perfectamente la enseñanza de este Evangelio, pues dice: el que ama, su vida la da. Hemos escuchado en el Evangelio dos actitudes que todo cristiano puede tener. Una, la soberbia, y la otra, la sencillez. Escuchamos la soberbia cuando Jesús habla a los fariseos, cuando Jesús habla a los escribas, y nos advierte que tengamos cuidado, porque quizá pudiéramos dar, pero ¿qué es lo que damos? Damos la apariencia de que queremos que nos reconozcan, damos la apariencia de que queremos quedar bien con los demás, pero no nos estamos dando a nosotros mismos. No recibimos algo que los demás nos dan, sino que el Evangelio nos invita a una donación total en la sencillez, como esta mujer que dio solamente lo que tenía. Y lo dice el Evangelio, solamente 2 monedas de muy poco valor. Si nos damos cuenta, al final de nuestra existencia, nos daremos cuenta de que lo último que poseemos es la existencia misma. No poseemos nada más. Y hay un canto que todos hemos escuchado en misa que dice: el tiempo de ofrecer llegó, y todos damos de lo que Dios con amor nos prestó. Y dice: si tú no tienes que ofrecer, no te preocupes, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Es decir, Dios ama al que da con alegría, Dios ama al que se da a sí mismo, Dios ama a aquel que se entrega a los demás en el servicio, Dios ama a aquellos que se preocupan por entregarse a los demás. ¿Qué sería de un doctor si no se entrega en su profesión? ¿Qué sería de un abogado si no defiende un caso, dándose a sí mismo, dándose de su propio tiempo para ayudar a otros? ¿Y qué se podría esperar de un sacerdote que no se da a su comunidad? Es a lo que todos estamos llamados. Estamos llamados a darnos a los demás, a hacer un pan partido que se comparte con todos. ¿Qué pasa con un pan que no se parte y no se comparte? Se vuelve duro, se vuelve una piedra y no puede distribuirse a los demás para hacer alimento. Lo mismo hemos de ser nosotros. Y como esta pobre viuda, como lo dijo Jesús, esta mujer en su sencillez ha dado todo lo que tenía, porque en su sencillez dio no de lo que le sobraba, sino todo lo que tenía, y dio su vida entera. Nosotros conocemos a alguien que ha dado su vida entera por nosotros, a Jesús, que se dio a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La pregunta sería: ¿nosotros qué es lo que damos? ¿Damos a los demás de lo que nos sobra? ¿Damos a los demás de aquello que tenemos y lo compartimos? ¿O nos damos a nosotros mismos para ayudar a los demás? ¿O nos damos a nosotros mismos en el servicio de los demás? No hay mayor gloria que gastar la vida generosamente al servicio de los demás. ¿Y tú das o te das a ti mismo a los demás? No olviden compartir y dar like. Y no se olviden de ir a misa hoy en el domingo, Día del Señor. Muchas gracias y que Dios los bendiga.